Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro /diagonal a que va a despertar mucho interés: la vida, la carrera y sobre todo, el corazón de uno de los actores más queridos y comentados del momento, Can Yaman. El título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman, cuerpo en Italia, mente en el amor, su confesión más íntima. Preparaos para un viaje fascinante porque vamos a desentrañar los secretos de este hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde su vertiginoso éxito profesional hasta sus reflexiones más profundas sobre el amor y la vida. Así que sentaos cómodos, poneos al día con vuestro café o té, y listos para descubrir más sobre Can Yaman. Y antes de que me olvide, si os gusta el contenido, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Es gratis y me ayuda muchísimo. Can Yaman, ¿quién es este hombre que genera tanta fascinación? Para muchos es el galán turco que irrumpió en nuestras pantallas con su mirada intensa y su físico impresionante. Pero hay mucho más que eso. Can Yaman es un actor con una trayectoria increíble, un hombre con una gran dedicación al trabajo y, como descubriremos, alguien que ha reflexionado profundamente sobre el amor y la felicidad. Su viaje hacia el estrellato comenzó en Turquía, donde rápidamente se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión. Series como Dolunay, Luna Llena, y por supuesto Erkencikus, Pájaro Soñador, lo catapultaron a la fama internacional. ¿Quién puede olvidar a Can Divid y ese flechazo instantáneo con Sanem? Esas series no solo le dieron reconocimiento, sino que también le abrieron las puertas a una legión de fans en todo el mundo. Pero Can no se conformó con la fama en Turquía. Su ambición y su talento lo llevaron a dar el salto a Italia, donde ha continuado cosechando éxitos. ¿Y cómo no? Con su dominio del italiano, su profesionalismo y su carisma, se ha ganado el corazón del público italiano y ha protagonizado proyectos importantes como Viola come il mare. Pero más allá de sus éxitos profesionales, lo que realmente me parece interesante es cómo Can ha manejado su vida personal y cómo ha utilizado su plataforma para abogar por causas importantes. A menudo los medios de comunicación se centran en su físico, en sus relaciones sentimentales, en su apariencia, y sí, es innegable que Can es un hombre atractivo. Pero reducirlo a eso sería injusto. Detrás de esa imagen de galán hay un hombre que se preocupa por su crecimiento personal, por sus fans y por el mundo que lo rodea. En sus entrevistas y en sus redes sociales, Can ha demostrado ser una persona con una gran sensibilidad. Habla abiertamente sobre sus sueños, sus miedos y sus inseguridades. Y es precisamente esta honestidad la que lo hace tan cercano y admirable. Es alguien que no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad, y eso es algo que, en mi opinión, es muy valioso. Ahora hablemos del cuerpo en Italia. Can se ha establecido en Italia, donde ha encontrado nuevas oportunidades profesionales y ha explorado nuevos horizontes. Ha participado en proyectos ambiciosos, aprendiendo el idioma y adaptándose a una nueva cultura. Italia le ha brindado un nuevo capítulo en su carrera, permitiéndole expandir su alcance y mostrar diferentes facetas de su talento. Pero lo que realmente me interesa es la segunda parte del título, Mente en el amor, su confesión más íntima. ¿Qué significa esto? ¿Qué piensa Can Yaman sobre el amor? ¿Cómo ve las relaciones? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de sus reflexiones? En varias entrevistas, Can ha compartido su visión sobre el amor. Para él, el amor es mucho más que una simple atracción física. Es una conexión profunda, una complicidad, una admiración mutua. Es algo que se construye día a día, a través de la comunicación, el respeto y la confianza. Ha hablado de la importancia de la honestidad en una relación. Para Can es fundamental ser auténtico, mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni disfraces. La honestidad es la base para construir una relación sólida y duradera. También ha destacado la importancia de la independencia en el amor. Para él es fundamental que cada persona conserve su individualidad, sus propios intereses y sus propios espacios. El amor no debe ser una jaula, sino un lugar donde ambos puedan crecer y desarrollarse. Y por supuesto ha hablado de la importancia de la comunicación. Para Can, hablar, expresar los sentimientos, escuchar activamente son elementos clave para mantener una relación saludable y feliz. En cuanto a sus relaciones sentimentales, Can siempre ha sido bastante reservado.
Prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, a través de sus palabras y de sus acciones, podemos intuir que busca una relación basada en el respeto, la admiración y el amor verdadero. ¿Qué podemos aprender de las reflexiones de Can Yaman sobre el amor? Creo que podemos aprender mucho. Podemos aprender a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Podemos aprender a valorar la comunicación y a expresar nuestros sentimientos. Podemos aprender a respetar la independencia y a construir relaciones basadas en la confianza y la complicidad. En resumen, Can Yaman es mucho más que un actor atractivo. Es un hombre talentoso, ambicioso, sensible y con una visión muy clara sobre el amor y la vida. Su carrera en ascenso en Italia, combinada con sus reflexiones personales, lo convierten en una figura fascinante y digna de admiración. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, ¿o no? Porque hay mucho más que desentrañar sobre la vida de Can Yaman. Antes de despedirnos, quiero profundizar en algunos aspectos que considero cruciales para entender completamente la figura de este actor y su impacto en el mundo. *** El viaje de Can Yaman, de estudiante a estrella global ***. Para comprender mejor la transformación de Can Yaman, es esencial retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes. Nacido en Estambul, Turquía, en 1989, Can no siempre soñó con la actuación. Antes de convertirse en el ídolo que conocemos, Can estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul. Sí, un abogado. Incluso trabajó como pasante en un bufete de abogados durante un tiempo. Esta formación académica y su experiencia profesional inicial le dieron una base sólida, un conocimiento del mundo y una disciplina que sin duda han sido fundamentales en su carrera artística. ¿Cómo pasó un joven abogado a convertirse en uno de los actores más aclamados? La respuesta reside en su pasión por el arte y su determinación. Can siempre tuvo un interés innato por la actuación. Participaba en obras de teatro escolares y sentía una conexión especial con la interpretación. Finalmente decidió seguir su corazón y perseguir su sueño. Para ello se formó en actuación y perfeccionó sus habilidades. Tomó clases de interpretación y comenzó a audicionar para diferentes proyectos. Su perseverancia y su talento dieron sus frutos. A los 25 años, hizo su debut en televisión con la serie Gonul-Ileri, Asuntos del Corazón. Aunque fue un papel menor, le abrió las puertas a la industria y le permitió demostrar su potencial. A partir de ahí su carrera despegó rápidamente. Vinieron roles más importantes en series como Inadna Aşk, Amor obstinado, y Angimid Sevmedik, A quien no amamos, donde comenzó a ganar reconocimiento por su carisma y su talento actoral. Pero fue con Dolunay Luna Llena, y sobre todo con Erkenci Kuş Pájaro Soñador, donde Can Yaman alcanzó el estrellato internacional. Erkenci Kuş el fenómeno que conquistó el mundo Erkenci Kuş fue un fenómeno sin precedentes. La serie que narra la historia de amor entre Can Divit, un fotógrafo de éxito, y Sanem Aydın, una aspirante a escritora, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpretó a Sanem, era palpable. La serie estaba llena de romance, comedia y drama, y logró conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. El éxito de Erkenci Kuş fue tan grande que trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió a numerosos países y se convirtió en un éxito de audiencia en Europa, América Latina y Asia. Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas, con millones de fans que lo seguían en las redes sociales y que esperaban ansiosamente cada uno de sus proyectos. Este éxito masivo le trajo también una gran responsabilidad. Can Yaman supo aprovechar su popularidad para transmitir mensajes positivos y para apoyar causas importantes. Utilizó su plataforma para promover la igualdad, la tolerancia y el respeto por los demás. El salto a Italia, un nuevo capítulo en su carrera Después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman decidió dar un paso más en su carrera. Su ambición y su deseo de explorar nuevos horizontes lo llevaron a Italia, donde comenzó a trabajar en proyectos internacionales. El dominio del idioma italiano fue fundamental para su éxito en Italia. Can se esforzó por aprender el idioma y por adaptarse a la cultura italiana. Su dedicación y su profesionalismo le abrieron las puertas a importantes proyectos. Su primer gran éxito en Italia fue la serie Viola come il mare, Viola como el mar, donde interpretó a un detective llamado Francesco de Mir.
La serie fue un éxito de audiencia y consolidó su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión italiana. Viola come il mare no solo fue un éxito profesional para Can, sino que también le permitió mostrar su talento en un nuevo idioma y en un contexto cultural diferente. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y por el público. Además de Viola come il mare, Can Yaman ha participado en otros proyectos importantes en Italia, incluyendo comerciales y campañas publicitarias. Ha demostrado ser un actor versátil y un profesional comprometido con su trabajo. *** Can Yaman y las causas sociales, un actor con conciencia ***. Más allá de su éxito profesional, lo que realmente distingue a Can Yaman es su compromiso con las causas sociales. A menudo los actores se centran en su trabajo y en su imagen pública, pero Can ha demostrado ser una persona preocupada por el mundo que lo rodea. Ha utilizado su plataforma para apoyar diversas causas, como la lucha contra la discriminación, la defensa de los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Participa en eventos benéficos y colabora con organizaciones sin fines de lucro. Su activismo social ha sido muy bien recibido por sus fans y por la opinión pública. Can ha demostrado que se puede ser una estrella de cine y al mismo tiempo, un ciudadano comprometido con su comunidad y con el mundo. *** La honestidad y la vulnerabilidad, la clave de su éxito ***. Una de las características que más atrae a sus fans es la honestidad y la vulnerabilidad que Can Yaman muestra en sus entrevistas y en sus redes sociales. No tiene miedo de hablar de sus sueños, de sus miedos y de sus inseguridades. Esta autenticidad es muy valiosa en un mundo donde la imagen pública es tan importante. Can no se esconde detrás de una máscara. Se muestra tal y como es, con sus virtudes y con sus defectos. Su vulnerabilidad lo hace más humano y más cercano a su público. Los fans se identifican con él y aprecian su sinceridad. Es esta honestidad la que lo ha convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. *** El amor en la vida de Can Yaman, más allá de las apariencias ***. Ahora volvamos a la parte central de nuestro análisis, la visión de Can Yaman sobre el amor. ¿Qué podemos aprender de sus reflexiones? Para Can, el amor es mucho más que una simple atracción física. Es una conexión profunda, una complicidad y una admiración mutua. Es algo que se construye día a día, a través de la comunicación, el respeto y la confianza. En sus entrevistas ha destacado la importancia de la honestidad en una relación. Para Can es fundamental ser auténtico, mostrarse tal y como uno es, sin máscaras ni disfraces. La honestidad es la base para construir una relación sólida y duradera. También ha hablado de la importancia de la independencia en el amor. Para él es fundamental que cada persona conserve su individualidad, sus propios intereses y sus propios espacios. El amor no debe ser una jaula, sino un lugar donde ambos puedan crecer y desarrollarse. Y por supuesto ha destacado la importancia de la comunicación. Para Can, hablar, expresar los sentimientos, escuchar activamente son elementos clave para mantener una relación saludable y feliz. En cuanto a sus relaciones sentimentales, Can siempre ha sido bastante reservado. Prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, a través de sus palabras y de sus acciones, podemos intuir que busca una relación basada en el respeto, la admiración y el amor verdadero. ***, ¿qué podemos aprender de las reflexiones de Can Yaman sobre el amor? ***. Creo que podemos aprender mucho de las reflexiones de Can Yaman sobre el amor. Podemos aprender a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Podemos aprender a valorar la comunicación y a expresar nuestros sentimientos. Podemos aprender a respetar la independencia y a construir relaciones basadas en la confianza y la complicidad. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos animan a ser más auténticos, a ser más vulnerables y a buscar el amor verdadero, aquel que se basa en el respeto mutuo, la admiración y el crecimiento personal. ***, el futuro de Can Yaman, un horizonte prometedor ***. ¿Qué le depara el futuro a Can Yaman? Con su talento, su ambición y su dedicación, el cielo es el límite. Estoy seguro // de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y de que continuará sorprendiéndonos con sus interpretaciones y con su activismo social. Podemos esperar ver a Can Yaman en nuevos proyectos en Italia y en otros países. Su dominio de varios idiomas le abre las puertas a una gran variedad de oportunidades.
También podemos esperar que Khan siga utilizando su plataforma para apoyar causas importantes y para inspirar a sus fans a ser mejores personas. Su influencia en la sociedad es innegable, y estoy seguro /a de que la utilizará para hacer del mundo un lugar mejor. *** Conclusión. Un ícono que trasciende la pantalla ***. En resumen, Khan Yaman es mucho más que un actor famoso. Es un artista talentoso, un hombre ambicioso, un ciudadano comprometido y una persona con una profunda reflexión sobre el amor y la vida. Su trayectoria profesional, su éxito en Italia y su compromiso con las causas sociales lo convierten en una figura fascinante y digna de admiración. Su honestidad, su vulnerabilidad y su autenticidad lo han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este viaje por la vida de Khan Yaman y que hayáis descubierto algunas cosas interesantes sobre él. Hemos hablado de su carrera, de su éxito en Italia, de su visión sobre el amor y de su compromiso con las causas sociales. Espero que os hayáis sentido inspirados por sus palabras y que os hayáis llevado algo de positivo de este vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha parecido interesante, no dudéis en dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más os sorprende de Khan Yaman? ¿Qué opináis sobre sus reflexiones sobre el amor? ¿Qué esperáis de su futuro? Me encantaría leer vuestras opiniones. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Además, si os interesa, comentad qué otro tema o personaje os gustaría que analizara en futuros vídeos. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.